¿Realmente es posible despertar sin hacer nada extraordinario? Muchos lo han intentado, pocos lo han logrado, y casi nadie puede explicarlo con claridad. Hoy vamos a hablar del Satori, un concepto clave en el budismo Zen que ha sido envuelto en misterio, malinterpretado por muchos y buscado por miles como si se tratara de un trofeo espiritual. Pero, ¿qué es realmente un estado mental, un momento fugaz, un cambio de conciencia? Imagina que toda tu vida has estado mirando una pintura de cerca, tan cerca que solo ves colores borrosos, trazos sin sentido, y de pronto, sin previo aviso, das un paso atrás y lo ves todo, ves la imagen completa. Eso es lo que algunos maestros comparan con el Satori. No es una iluminación mágica, no es un premio, es ver por primera vez lo que siempre estuvo ahí, y esa visión cambia todo, aunque en apariencia nada haya cambiado. En este video vamos a descubrir qué es el Satori, cómo lo describen los grandes maestros Zen, por qué no se puede buscar ni forzar, y si tú, una persona común, puedes experimentarlo. ¿Estás listo para dejar de buscar respuestas afuera y mirar dentro, sin expectativas, sin prisas? Empecemos. El término Satori proviene del verbo japonés satoru, que significa comprender o darse cuenta. Pero no se trata de una comprensión intelectual, como resolver un problema matemático o recordar un dato. Es una comprensión profunda que atraviesa la mente pensante y toca algo más esencial. Los maestros Zen dicen que Satori es una visión repentina de la verdad, no una verdad lógica, sino existencial. Para entender su significado es importante diferenciarlo de la iluminación completa, o Kensho. Ambos conceptos a menudo se usan como sinónimos, pero en muchas escuelas Zen se hace una distinción. El Satori sería un destello, una experiencia breve pero intensa de despertar. El Kensho, por otro lado, implica un reconocimiento más duradero y transformador del verdadero yo. Como una ráfaga de luz en una noche oscura, el Satori no disipa toda la oscuridad, pero cambia por completo la forma en que se ve. La tradición Zen se distingue por su rechazo a los sistemas rígidos de creencias. Para el Zen no se trata de acumular conocimientos, sino de soltar todo lo que creemos saber. Es por eso que los maestros enseñan con paradojas, con koans, con gestos silenciosos y con largas horas de meditación. Un ejemplo clásico es el de Hakuin Ekaku, un maestro zen japonés del siglo XVIII. Él describía el Satori como un relámpago que corta de repente la noche de la ignorancia, pero también advertía que tener un Satori no significa haber llegado. De hecho, decía que después del primer Satori comienza el verdadero trabajo: purificar la mente, refinar la visión, vivir desde esa claridad. El Satori también ha sido comparado con despertar de un sueño profundo. En ese sentido, no es tanto adquirir algo nuevo, sino liberarse de una ilusión. No se trata de alcanzar un lugar especial, sino de dejar de resistirse a lo que ya es. Otro maestro, Dogen, fundador de la escuela Soto del Zen japonés, insistía en que práctica e iluminación no están separadas. En su visión, cada instante de Zazen, la meditación sentada, es ya una expresión de la iluminación. Esto nos invita a abandonar la idea de que Satori es algo lejano o reservado para unos pocos iluminados. La belleza del Satori radica en su sencillez. No hay fuegos artificiales, solo una comprensión directa de la realidad tal como es, sin filtros, y aunque esa comprensión sea momentánea, puede cambiar el curso entero de una vida. También es importante entender que el Satori no puede describirse con precisión en palabras. Como muchas experiencias transformadoras, pertenece al ámbito de lo vivencial, no del lenguaje. Por eso, en lugar de definiciones, los maestros Zen transmiten el Satori a través de koans, esas preguntas en apariencia absurdas que no tienen respuesta lógica, porque fuerzan a la mente a detenerse, a rendirse, a dejar de buscar con los mecanismos habituales. Un koan clásico pregunta: ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? No tiene sentido racional, pero al intentar comprenderlo sin pensar, algo se desbloquea.
Eso es lo que se busca con el entrenamiento Zen, llevar la mente a un punto donde se rinda y entonces en ese silencio aparece la comprensión directa. El Satori también se relaciona profundamente con la noción de no dualidad. En nuestra vida cotidiana dividimos todo, yo y tú, dentro y fuera, mente y cuerpo. El Satori derrumba esas barreras. Por un instante se disuelve la separación. Se siente que todo es uno, que no hay un yo observando el mundo, sino simplemente esto tal como es. Muchos practicantes relatan que el momento del Satori no es especialmente espectacular. No hay luces místicas ni voces celestiales. A veces llega en medio de tareas simples, lavando un plato, caminando, respirando, y eso es lo que lo hace tan impactante, ver lo sagrado en lo ordinario, lo absoluto en lo cotidiano. Por esta razón, el Satori no debe buscarse con ansiedad. Intentar alcanzarlo con esfuerzo y deseo solo aleja la experiencia. El Zen enseña que la mejor actitud es la de soltar, vaciarse, estar presente. Como decía el maestro Bankei, la mente no nacida, ese estado puro, libre de juicios y filtros, es la base de todo. En resumen, el Satori es una apertura. No es el fin de un camino espiritual, sino una puerta que se abre de repente y nos muestra que el camino siempre estuvo bajo nuestros pies. A veces, basta con dejar de correr para darnos cuenta de que ya estamos en casa. Hablar de cómo se experimenta el Satori es como tratar de describir el sabor del agua. Todos lo han probado, pero pocos saben cómo explicarlo. Aún así, los relatos de quienes lo han vivido comparten algo en común. Ocurre de forma repentina, inesperada, en medio de la cotidianidad. No llega por esfuerzo ni por acumulación de méritos, sino como un destello cuando la mente deja de resistirse. Muchos practicantes relatan que el momento del Satori llega cuando menos lo esperan, en medio de una caminata, en el silencio de la meditación o incluso escuchando el canto de un pájaro. No es algo que se pueda provocar voluntariamente, pero la práctica constante crea las condiciones para que ocurra. Como una flor que brota cuando la tierra está lista, el Satori necesita de paciencia, presencia y entrega. La meditación Zen, o Zazen, es la práctica central que prepara el terreno. No busca alcanzar nada ni llegar a ninguna parte, simplemente sentarse, respirar, observar sin interferir. Con el tiempo, esta actitud transforma profundamente la forma en que percibimos la realidad, y en ese estado de atención abierta puede surgir el Satori. Un maestro Zen podría decirte que el Satori se siente como si por primera vez vieras claramente, como si te quitaras un velo que llevabas puesto toda tu vida sin saberlo. Hay una sensación de unidad, de claridad, de asombro silencioso. No hay palabras, no hay pensamientos, solo una presencia absoluta. Algunos describen que es como si el yo desapareciera por un instante, no en el sentido de perderse, sino de fundirse con todo lo demás. No hay separación entre sujeto y objeto, entre quien mira y lo mirado. Solo queda la experiencia pura, directa, sin intermediarios. Una de las metáforas más bellas es la del cielo despejado. La mente habitual está llena de nubes, pensamientos, emociones, juicios. El Satori es como un instante en que todas las nubes se disipan y se revela el cielo azul que siempre estuvo ahí. Es breve, sí, pero inolvidable. Curiosamente, tras la experiencia del Satori, muchas personas sienten una gran simplicidad. No hay fuegos artificiales, no hay éxtasis prolongado, solo una paz silenciosa y una comprensión. Esto es todo. Este momento, esta respiración, este instante son suficientes. En algunos casos, el Satori puede ir acompañado de lágrimas, de una profunda emoción, pero no es tristeza ni alegría convencional. Es más bien una gratitud inexplicable, una ternura ante lo real, como si finalmente se reconociera algo que siempre estuvo presente, pero que nunca se había visto con claridad. La práctica Zen enfatiza que después del Satori, todo sigue igual, y sin embargo, nada es igual. Comer, caminar, hablar, trabajar, todo se vuelve más vivo, más íntimo, porque uno ha dejado de resistirse, ha dejado de luchar contra lo que es. Por eso, el Satori no se persigue, no es una meta, sino un regalo. Y como todo regalo, solo llega cuando se deja de exigirlo. El verdadero Zen enseña que no hay que buscar el Satori, sino practicar con sinceridad, con entrega, con apertura. Y entonces
Si debe llegar, llegará. Un detalle interesante es que el Satori puede surgir no solo durante la meditación formal, sino también en situaciones de tensión o crisis. Algunas personas lo han experimentado al borde del colapso, cuando se rinden completamente, cuando ya no pueden sostener más control sobre las cosas. Es en ese abandono, en esa rendición total, donde puede emerger una visión pura, como si al soltar todo lo que uno creía necesitar, apareciera aquello que siempre ha estado disponible. El maestro Zen Seung San decía que cuando la mente se vuelve clara como el espacio vacío, entonces todo se convierte en verdad. Eso no significa que uno se vuelve sabio de repente, sino que cesa la confusión. Uno deja de interpretar todo desde el ego y comienza a percibir la vida directamente, sin filtros. A veces el impacto del Satori es tan grande que las personas cambian por completo su manera de estar en el mundo, pero más a menudo lo que cambia es la calidad de su presencia. Siguen viviendo en el mismo lugar, con las mismas personas, haciendo las mismas cosas, pero todo se siente distinto, con más ligereza, con más verdad, con más humildad. El Zen enseña que no debemos apegarnos a la experiencia del Satori. Es fácil convertirla en un recuerdo preciado, en algo que queremos repetir o revivir. Pero eso sería volver a atrapar lo inatrapable. El Satori no es un estado para retener, sino un llamado a vivir de otra manera. Por eso, los grandes maestros no dan demasiada importancia a haber tenido un Satori. Lo que valoran es lo que uno hace después, cómo se camina, cómo se habla, cómo se escucha. La verdadera práctica comienza luego de despertar, porque ya no se trata de buscar experiencias, sino de vivir con conciencia. Cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de despertar. No hace falta ser monje ni retirarse a las montañas. Lo esencial es la sinceridad con uno mismo, la disposición a mirar de frente la realidad, sin adornos. Esa es la esencia del Zen. Vivir lo real, sin escapismo, sin adornos. Como dijo una vez Shunryu Suzuki, no es que después del Satori ya no llueva, es que ahora puedes sentir cada gota. La vida sigue siendo vida, compleja, impredecible, a veces dolorosa, pero con Satori uno ya no vive huyendo. Uno se sienta, respira y está. Simplemente está. Y eso basta. El camino hacia el Satori está lleno de malentendidos. Uno de los más comunes es pensar que se trata de una experiencia emocional intensa. Muchas personas creen que despertar espiritualmente debe sentirse como un éxtasis, una felicidad explosiva, una especie de milagro, y cuando eso no ocurre piensan que han fallado o que el Zen no funciona para ellas. Pero el Satori no es un estado emocional. De hecho, puede surgir en medio de la más absoluta neutralidad. Es más parecido a quitarse un peso invisible de encima que a vivir una fiesta interior. Buscar emociones fuertes puede ser, en realidad, un gran obstáculo para el despertar. Otro error común es convertir el Satori en una meta. Cuando se desea intensamente tener una experiencia de Satori, esa misma expectativa bloquea su aparición. Es como querer atrapar una mariposa a la fuerza. Cuanto más la persigues, más se aleja. El deseo de despertar se convierte en ego espiritual, y el ego es precisamente lo que debe soltarse. También hay quienes piensan que tras un Satori ya no habrá sufrimiento, que la vida será perfecta, sin conflicto, sin error. Pero los maestros Zen insisten, el Satori no elimina la condición humana. Seguiremos sintiendo tristeza, enojo, cansancio. Lo que cambia es la relación con esas emociones. Ya no se lucha contra ellas, no se dramatizan ni se reprimen. Simplemente se dejan pasar como olas en el mar. Hay un riesgo particular cuando alguien experimenta un Satori inicial, creer que ya llegó y que ya no necesita seguir practicando. Esto es peligroso. El Zen advierte que el primer despertar puede inflar el ego espiritual, llevar a la arrogancia o al estancamiento. Por eso, los maestros insisten tanto en la práctica constante, incluso después de un Satori, porque la mente condicionada tiende a reaparecer con fuerza si se la descuida. Otro obstáculo es la impaciencia. Vivimos en una cultura que busca resultados inmediatos, recompensas rápidas. Pero el Zen no es un camino de velocidad, sino de profundidad. Requiere tiempo, entrega y mucha humildad. Es posible pasar años practicando sin sentir ningún progreso, y sin embargo, esa práctica está haciendo su trabajo en silencio, como el agua que talla la piedra. Finalmente,
existe la confusión de creer que el Satori es solo para unos pocos elegidos, nada más lejos de la verdad. Los grandes maestros Zen insisten, todos los seres humanos tienen naturaleza búdica, todos pueden despertar. No se trata de talento ni de suerte, sino de sinceridad, de presencia, de dejar de buscar afuera lo que ya está dentro. Superar estas confusiones no es fácil, pero forma parte del camino. Reconocer los obstáculos es el primer paso para no quedar atrapado en ellos, y si hay algo que el Zen enseña con claridad, es que no hay que ser perfecto para despertar, solo hay que estar dispuesto a ver con honestidad, a soltar los filtros y a abrirse a lo que es. Otro punto importante es la comparación con otras personas. A veces, al escuchar relatos de Satori de otros practicantes, uno puede sentirse inferior o inadecuado. Pensamos que, si no hemos tenido esa experiencia, estamos atrasados o haciendo algo mal, pero en el Zen no hay niveles de realización. Cada camino es único y cada experiencia es válida en su propio ritmo. Compararse solo genera sufrimiento innecesario. Además, muchas personas se apegan a las ideas que han leído sobre el Satori, crean imágenes mentales de cómo debe ser, cómo debe sentirse, qué deben experimentar, y esa expectativa se convierte en una barrera invisible. El Zen no se basa en ideas, sino en experiencias vivas, frescas, libres de proyecciones. Incluso los maestros dicen que cuando finalmente llega el Satori, suele ser muy diferente a lo imaginado. No es extraordinario, no es dramático, a menudo es tan simple y natural que uno se pregunta ¿cómo no lo había visto antes? Por eso, los textos Zen están llenos de paradojas y de silencios, porque el verdadero despertar no se puede embotellar en conceptos. Comprender estos obstáculos no debe desanimar, sino todo lo contrario, nos recuerda que el camino del Zen no es para volverse alguien especial, sino para dejar de pretender, y que la humildad, la paciencia y la honestidad interior son más importantes que cualquier técnica o conocimiento acumulado. Después del Satori, todo sigue igual, pero todo cambia. Esta es una de las frases más repetidas por quienes han vivido esta experiencia, y aunque parezca una contradicción, tiene un sentido profundo, porque el mundo externo no se transforma, pero la forma de vivirlo, sí. Es como si cambiaran los lentes con los que miramos la realidad. Una de las transformaciones más evidentes es la relación con el presente. Antes del Satori, muchos viven atrapados entre el pasado y el futuro, preocupados, esperando algo, temiendo otra cosa. Después, el momento presente cobra una nueva dimensión. Cada acción, por simple que sea, se vuelve completa en sí misma. Caminar es solo caminar, comer es solo comer, respirar es solo respirar. No significa que uno se vuelve pasivo o indiferente, sino que ya no se actúa desde la ansiedad o la búsqueda constante. Hay una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que no necesita explicación, y eso cambia la calidad de cada encuentro, cada conversación, cada silencio. Otro aspecto que se transforma es la relación con el ego. Después del Satori, el yo ya no se siente como el centro del universo, sigue ahí, claro, con sus hábitos, su historia, sus emociones, pero se lo ve con distancia, con ligereza, no se toma tan en serio, ya no hay tanta necesidad de defenderlo o alimentarlo constantemente. Esto tiene efectos prácticos y visibles, disminuyen los conflictos porque uno ya no necesita tener razón todo el tiempo, aumenta la compasión, porque se comprende mejor el sufrimiento de los demás, y sobre todo, surge una especie de humildad natural, porque uno ya no se siente separado del resto. El trabajo, la familia, la rutina diaria, nada de eso desaparece, pero sí desaparece la lucha interna contra todo eso. Las cosas se hacen con más presencia, más atención, más apertura, y eso cambia la calidad de la vida entera, aunque desde fuera todo parezca igual. El Zen enseña que el verdadero despertar se verifica en la vida diaria, no en lo que se dice, ni siquiera en lo que se piensa, sino en cómo se vive. Por eso, muchos maestros valoran más el silencio que las palabras, porque el cambio real no necesita proclamarse. Se nota en la mirada, en la actitud, en la forma de estar. Después del Satori, la práctica continúa, no como una búsqueda, sino como una expresión de gratitud.
Sentarse a meditar ya no es un medio para lograr algo, sino una forma natural de vivir desde esa comprensión. Cada gesto se vuelve una ofrenda y cada día una oportunidad para volver a ver con claridad. Al final, el Satori no es el punto de llegada, sino el principio de una vida más despierta. Y como todo principio, necesita cuidado, compromiso, dedicación, porque despertar no es difícil, lo difícil es no volver a dormirse. Un aspecto que también cambia es la relación con el sufrimiento. Antes del Satori, el sufrimiento puede parecer algo que debe evitarse o eliminarse. Después, se reconoce como parte de la experiencia humana, como una expresión más del fluir de la vida. No se trata de resignación, sino de aceptación profunda. Uno aprende a sufrir sin añadir capas de resistencia o juicio, y eso aligera enormemente la carga. También cambia la manera en que uno se relaciona con el tiempo. El pasado pierde su peso y el futuro deja de ser una obsesión. Se empieza a vivir con más conciencia de que solo existe el ahora. Y esto no implica vivir sin planes, sino hacerlo desde una base más real y menos ansiosa. En el plano espiritual, algunas personas sienten que ya no necesitan tantas respuestas, porque el Satori no da respuestas, sino que disuelve muchas preguntas, no porque no importen, sino porque dejan de tener el mismo peso. La necesidad de entender todo con la mente se suaviza, y en su lugar surge una confianza más intuitiva, más conectada con la vida misma. Esa confianza se manifiesta en una forma de fe sin dogmas, una fe viva, silenciosa, que no necesita estructuras para sostenerse, y esto libera a la persona de muchas dependencias. Ya no se busca la verdad en teorías o ideologías, sino en cada instante vivido con atención. El Satori no es una meta, ni un trofeo, ni una prueba de avance espiritual, es simplemente ver con claridad, aunque sea por un instante. Y esa visión, esa comprensión directa de lo que siempre ha estado presente, tiene el poder de transformar toda una vida. A lo largo de este video, exploramos qué es el Satori, cómo se describe, cómo se vive y qué lo diferencia de otras experiencias. Vimos que no es algo que se alcanza con esfuerzo o voluntad, sino que aparece cuando la mente deja de resistirse, cuando uno suelta las expectativas, cuando simplemente está. Descubrimos también los errores más comunes, buscar el Satori como una meta, confundirlo con emociones intensas, o creer que es solo para unos pocos, y hablamos de lo que ocurre después, de cómo el despertar cambia la relación con uno mismo, con el tiempo, con el sufrimiento y con los demás. Tal vez, lo más importante no sea entender el Satori, sino disponerse a vivir con apertura, a no esperar milagros, a no perseguir experiencias, sino a sentarse, respirar, observar y dejar que la vida, con su sabiduría silenciosa, se revele por sí sola. Porque como dicen los maestros Zen, el Satori no está en otro lugar ni en otro momento, está aquí, está ahora. Y está disponible para todos los que se atrevan a mirar sin miedo. Una idea central que nos deja el Satori es que lo sagrado no se encuentra en experiencias especiales, sino en lo ordinario, en lo más simple, en lo más cotidiano, en lo que siempre ha estado frente a nuestros ojos. Y cuando uno lo ve, aunque sea una vez, ya no puede dejar de recordarlo. Esa visión no se borra, aunque el ego regrese, aunque los hábitos vuelvan, aunque la mente se agite otra vez. Por eso, más allá de la experiencia puntual, lo que importa es cómo vivimos cada día, con qué calidad de atención nos relacionamos con los demás, qué tanto escuchamos sin interrumpir, qué tanto miramos sin juzgar, qué tanto respiramos sin distraernos. Eso es lo que va revelando una vida despierta, una vida desde la presencia. Y no hay un manual ni una fórmula. Cada persona encuentra su manera de expresar esa claridad. Para algunos es la meditación diaria, para otros es el arte, el silencio, la naturaleza, el trabajo bien hecho, la risa compartida. Todo puede volverse una puerta hacia lo esencial si se hace con el corazón presente. Otra enseñanza fundamental del Zen es que no hay nada que alcanzar. El Satori no es un punto final, es solo un giro en la mirada. Es comprender que ya somos lo que buscábamos y que paradójicamente solo cuando dejamos de buscar, aparece. En este sentido, el camino Zen no busca perfección. No se trata de eliminar defectos ni de volverse un ser ideal. Es un camino de humanidad, de honestidad, de estar con uno mismo sin máscaras, y desde ahí abrirse al misterio de la existencia, tal como es, sin añadir ni quitar nada.
El Satori nos recuerda que cada instante puede ser el portal hacia lo absoluto, y que no hay que ir lejos ni esperar condiciones especiales. La práctica es ahora, la vida es ahora, y si sabemos estar, si nos permitimos habitar este momento sin prisa, sin juicio, entonces ya estamos ahí. Cierro con las palabras del maestro Kun Yamada: el despertar no es una experiencia, es el fin de toda experiencia. Con eso nos invita a dejar de buscar lo extraordinario y a volver a la sencillez de simplemente ser. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte, a dejar tu like y a compartirlo con quien sientas que puede necesitarlo. Que esta conversación siga viva en ti y entre todos nosotros. Hasta el próximo encuentro.